sí, bueno, oscurecimiento de la conciencia y Eso. esto cae a una conciencia errónea o falsa. Caray, ya está dando la clase por mí. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? No se trata de romper récord de más de 3 preguntas, ¿eh? Digo, más respuestas, digo. Ahí te ve él, o sea, él te está viendo. Ahí te veo perfecto. Hola. Bueno, a ver, lo que dijimos así todo el equipo, son como varios puntos. Uno, que muchas veces puede ser por experiencias personales, o sea, de los mismos adolescentes o de la familia, ¿no? Que es al final lo que les están transmitiendo. Otro punto es como la información que reciben, que por un lado puede ser errónea, tocando el tema de convivencia, pues podría ser como que el fake news, que la verdad es que de pronto comunican cosas que no necesariamente son las adecuadas. Otro punto es que muchas veces prefieren vivir de acuerdo a sus reglas. Lo que platicaban acá un poco es que va como ligada con la responsabilidad y con el compromiso. Por un lado, cuando empiezan a conocer más, se dan cuenta que hay un compromiso más grande. Entonces, al haber un compromiso más grande, les da miedo. Y entonces, al tener miedo, prefieren mejor como vivir como ellos crean que es lo correcto. Genial, muy bien. Bueno, y por otro lado también está la ignorancia versus comodidad, porque a veces es mejor no saber, porque si no sé, pues entonces actúo de una forma, ¿no? Otra cosa que veíamos son las etiquetas que a veces profesores y maestras sí hacen con los alumnos, entonces, bueno, a veces la verdad es que tampoco ayuda, Sí, volvemos al tema de los paradigmas. Los papás también, ¿no? Los papás con los hijos. Justo es lo que comentaba alguien en el equipo, ¿no? Que a veces los papás sin querer lo hacemos, de no te juntes con ella porque esto, no hagas esto. Entonces, la verdad es que sí empezamos a generar como juicios equivocados. Otro punto es la generalización de las situaciones. Un poco lo que comentaba usted, padre, de, bueno, no todos los sacerdotes son, ni todos los sacerdotes, todos los que son sacerdotes. Exacto. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, sí, la última. Ok. Y bueno, el otro punto que también vemos importante es como el ambiente en el que se rodean hoy en día las personas, porque a veces pueden estar rodeados de un ambiente que es muy negativo y entonces a veces es más fácil ver lo negativo de las cosas, de las situaciones y de las personas más que que lo positivo, ¿no? Y bueno, por último, comentaban del exceso de racionalidad en las personas. Esto se refiere un poco a que a lo mejor hay adolescentes o hay personas que, no, bueno, hay que rezar para que esto pase. Y entonces que todo pase como inmediato. Y si no pasa, entonces Dios es malo, no me escucha, y entonces dejo de creer. Genial, esa me gustó mucho. Muy bien. Bueno, pues, gracias. Genial. No, para que te A ti. ¿Quién sigue? ¿Falta una más? Sí. Cuidado con las instalaciones. ¿Tenemos expositora elegida? Sí, aquí está. Sí. Concreta Aquí y concisa, ¿ok, padre? Para que veas que sí te ve él. A ver si es cierto. ¿Ya? A ver si es cierto. Sí. Bueno, la número 1 sería, solamente son 3. Les impusieron en la infancia a fuerza la religión. La número 2, piensan que los católicos son rígidos y no tienen misericordia con algunos sectores de la sociedad, tipo la comunidad lésbico-gay. Y Pañuelito verde. ¿Perdón? Los pañuelos verdes. Y la tercera sería como ver incongruencia entre los católicos y o sea, que no actúan como católicos y dicen ser muy piadosos, muy misericordiosos y somos los primeros que criticamos. Bien, buenísimo, buenísimo. Hubiera encantado que pasaras tú primero para que vieran cómo se hace. Bueno, muy bien. Yo creo que
más que dar respuesta a estas cosas que las vamos a dar durante la exposición, pues más o menos coincide, ¿no? Coinciden algunas del mal ejemplo que damos a veces los católicos, la rigidez con la que queremos enseñar a amar a Dios, o sea, más o menos coinciden algunas. Así que vamos a hacer un, como dice ahí, resumen veloz, porque asumo que leyeron el papel, bueno, el documento este que les pasamos. Entonces yo quiero hacer un resumen veloz y ir pasándolo rápido para si hubiera alguna duda, alguna pregunta y para ir aclarando algunas cosas en vivo. ¿Les parece bien? Que sí, padre. Pues vamos para allá. Pero primero vamos a ver un video que resume exactamente de lo que vamos a hablar. ¿Lo pongo? Sí. ¿Conoces a alguien que no quiera ser feliz? ¿O que desee pasar un mal rato? ¿No? ¡Qué casualidad! Todos queremos ser felices. ¿No te sorprende? ¿Y por qué iba a sorprenderme? Pensarás tú. Si es lo natural. Lo natural. ¿Y qué es lo natural? Sentirse atraídos por el bien, por lo que nos parece bueno, y huir de lo que nos parece malo. Hasta ahí somos semejantes a los animales. También el león se siente inclinado al bien, que para él es devorar a su presa cuando tiene hambre. Es lo natural. ¿Y para el hombre? ¿Sería natural matar a un semejante? No. ¿Cuál es la diferencia? El animal no puede elegir. Su instinto le ordena, mata y come. Es su regla de conducta. Está hecho así. ¿Y el hombre? El hombre está hecho de otra manera. Es inteligente y libre, y por tanto puede elegir el bien libremente. Claro, dirás, es lo que hago cuando voy a comprar. Elijo un producto u otro. Sí, pero tu libertad va mucho más lejos. Puedes ser amable con los demás, o ser egoísta y hacerte odioso. Puedes robar o ser honrado, engañar o ser leal. Y tantas cosas más que no dan lo mismo. ¿Da lo mismo respetar o no las reglas de tráfico? Aquí lo natural es respetarlas por el bien de todos. No solo por la multa, pero esas limitaciones no coartan la libertad del conductor. Al contrario, le permiten llegar sano y salvo a su destino. Pues las reglas de tráfico se parecen a la ley natural. Lejos de reprimir la libertad, nos conducen a nuestro verdadero bien. Es una ley para todos, creyentes o no. Si todos la respetaran, el mundo sería feliz. ¡Guay! ¿Y dónde encuentro yo esa ley natural? No muy lejos, dentro de ti. El que te hizo se ocupó de grabar una especie de voz interior, como un GPS que llamamos conciencia. Esa voz sutil te hace sentirte alegre cuando te portas bien y triste cuando obras mal. Claro que si no la atendieras, acabarías por deformarla o por no oírla. Puede ocurrir porque somos pecadores. Por suerte, Dios puso remedio a nuestra fragilidad y nos dio un código claro para circular por la vida. El Decálogo. Son los 10 mandamientos. Léelos en positivo. No matarás, por ejemplo, significa sí a la vida. O no cometerás actos impuros, significa sí a la pureza. ¿Y con esas leyes basta? No. Dios nos dio más aún. Nos dio un ejemplo de vida, una persona a quien seguir, Jesucristo. Podemos imitar su humanidad, leer su vida, inspirarnos en ella. Está en el Evangelio y ha sido comentada magníficamente por santos, teólogos y papas. La ley de Cristo confirma y perfecciona la ley natural. Él nos trae el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Los legisladores de la tierra
Promulgan una ley y solo se acuerdan de ti para mandarte la policía si no la cumples. Jesús, en cambio, está siempre a tu lado para ayudarte a amar su ley. Y en los sacramentos, el Espíritu Santo nos da su gracia, una fuerza divina para rectificar y obrar bien. ¿Pueden salvarse los que no conocen a Cristo? Sí, si cumplen la ley natural. Pero los cristianos hemos recibido la gracia del bautismo y aspiramos a más, a imitar a Cristo, es decir, a ser santos. En esta unidad podrás ahondar sobre la libertad, la conciencia, la moral cristiana y los caminos que Dios ha diseñado y civilizado para llegar al cielo. Muy bien. Pues vamos a empezar entonces con los temas. Voy a ir en plan rápido porque lo podrían leer ahí. Si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa, me dicen, por favor. Entonces, el primero es introducción, ser felices. Espera que se fue el sonido. Estamos llamados todos a ser santos, pero coincide el hecho de que todos queremos ser felices, como dice el video. La felicidad del hombre está precisamente en Dios, en la santidad, pero a veces no está tan claro cómo llegar a aquello. Por eso es un camino en la penumbra. Jesús dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La clave de la vida moral entonces es Jesús, y es bien importante cuando enseñamos, cuando queremos formar personas, sobre todo en la cuestión de la moral, pues en la conciencia, lo más importante es enseñarles a querer al Señor, enseñarles a imitarlo, enseñarles a mirarlo, ¿no? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Fíjate cómo Jesús pone condición para amar, vivir los mandamientos y no al revés, ¿no? Los 10M, o sea, los 10 mandamientos, son entonces un manual de instrucciones para la felicidad. Tema 2, felicidad como elección personal. Entonces, la autorrealización del hombre. Cuando Dios crea cualquier cosa, le da una finalidad. A todo lo que crea, lo crea para algo. Ahora bien, mientras las demás criaturas llegan a su fin necesariamente, el hombre puede decidir si quiere aquello para lo que fue creado o no. La libertad, entonces, es un regalo de Dios que nos permite amarlo y, por tanto, ser felices, pero también es un riesgo que vale la pena correr. Dice ahí el escrito que les dieron, pues que puede ser, si corremos el peligro de no ser felices porque somos libres, a veces darían ganas de no serlo. Pero no, la verdad es que Dios nos da toda su gracia y toda su ayuda para ir adelante, para aprovechar la libertad. Dios, al crear el hombre, le da, como veíamos en el video, esa ley natural. O sea, nos pone un GPS en nosotros, nos hace saber lo que está bien y lo que está mal, y además nos da la conciencia. Como esta ley tiene su origen en la naturaleza humana, podemos afirmar que es universal e inmutable. Es decir, es para todos los hombres y no puede cambiar, porque todos tenemos la misma naturaleza. Si el hombre cambiara de naturaleza, podríamos pensar en cambiar esa ley, pero como somos el mismo siempre y en todo lugar, es increíble cómo pues, coincidimos tanto con personas de todo el mundo. Después habla el escrito aquel sobre un manual de instrucciones. Pone el ejemplo que a mí no me gusta de un televisor. Yo más bien pienso que se parece más a un automóvil el hombre, porque si yo utilizo mal un automóvil, si le pongo a las llantas le pongo agua y al tanque de gasolina le pongo Coca-Cola, pues evidentemente ese auto deja de funcionar. Por eso es bueno funcionar de acuerdo a lo que nos dice el fabricante. Dios es el fabricante del hombre, por eso nos puede decir cómo tenemos que funcionar. Ahora bien, Dios, que es Padre, los pecados porque nos dañan.
Cuando decimos que nuestros pecados ofenden a Dios, en realidad hay que decir que es eso. Lo que sucede es que a Dios no le gusta que nos lastimemos, que nos hagamos daño. Como un buen padre, pues que quisiera lo mejor para sus hijos y que se da cuenta cuando hacen algo mal, pues que eso les hace daño. ¿Okay? Dice San Agustín, la libertad es la autodeterminación al bien. Y es bien importante que aclaremos que no es autodeterminación nada más, no es simplemente decidir lo que quiero, hacer lo que se me da la gana, sino al bien. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el bien conseguimos más libertad, cuando hacemos el mal nos vamos esclavizando de aquello. Esto vale la pena entenderlo, llevarlo a un extremo, por ejemplo, el de las drogas. Una persona que con su libertad utiliza drogas, pues termina esclavizándose en mayor o menor grado, eso es evidente, pero cuando hacemos mal uso de la libertad, pues la vamos perdiendo. Porque y aquí es lo que expliqué, ¿no? Resulta fundamental entonces para la libertad que conozcamos qué está bien y qué está mal. El actuar del hombre, número 3. Entonces, la diferencia entre los actos del hombre y los actos humanos. Los actos humanos son los libres, aquellos en los que participa la inteligencia y la voluntad. Los actos del hombre son los que nos salen automáticamente. El latir del corazón, el circular de la sangre en las venas, o incluso algunos que son más o menos mixtos, como por ejemplo, cuando a mí hacen la mímica de aventarme algo, pues me tapo, ¿no? Me cubro. Pues eso es una reacción, ¿no? Si funciono por miedo o por, pues eso no se me puede imputar. Para que un acto sea gravemente malo se necesita materia grave, pleno consentimiento y plena advertencia. Vamos a ver cada uno de estas fuentes de la moralidad. El objeto moral. Puse aquí la foto de un niño porque yo como objeto moral puedo enseñarle a un niño a utilizar un arma. Ese es el objeto moral. Pero ¿por qué lo hago? Porque quiero formar un ejército de niños en el norte de África, pues está mal. O porque soy un hombre que me gusta ir de cacería y quiero llevar a mi hijo a que case conmigo, tengo armas en mi casa y necesito que aprenda a usarlas para que no vaya a haber un accidente, pues entonces le enseño a que utilice un rifle y es una cosa buena, ¿no? En lugar de ser una cosa mala. El objeto moral es aquella acción que decidimos realizar. Pero luego viene la finalidad. ¿Por qué hago aquella cosa? Es el porqué de la acción. El fin o la intención hace referencia al sujeto de la acción. Nos indica qué busca el sujeto al realizar aquello. Y aquí puse a Robin Hood porque, por ejemplo, una acción, no puedo buscar un fin bueno con una acción mala. No puedo robar para dárselo a los pobres, robar a los ricos para dárselo a los pobres, como hacía Robin Hood, ¿no? Y después están las circunstancias. Son los elementos secundarios de un acto moral que contribuyen a agravar o disminuir la bondad o malicia de un acto humano. Puse aquí un cáliz porque no es lo mismo que yo robe cualquier cosa a que me robe una cosa sagrada, por ejemplo. Pues ese es un robo no normal, sino sacrílego. Por eso está este ejemplo, ¿no? Las circunstancias no determinan el acto, si es bueno o malo, pero pueden hacerlo más grave o menos grave. Y entonces entramos al tema de la conciencia. Aquí está Pepe Grillo, una conciencia clásica en una película de Disney. La conciencia es una voz interior que advierte lo que es bueno y lo que es malo, aplicando la ley moral a los actos concretos. Impulsa a seguir el bien y remuerde si se sigue el mal. Alguien ha dicho pues que la conciencia es la voz de Dios en nosotros, que hay que saberla escuchar, pero también esa voz, si no la vamos siguiendo o si no nos importa, como salía en el video el tipo ese que se pone unos lentes, como diciendo no me importa nada, pues dejamos de escuchar a Dios. El hombre debe seguir la voz de su conciencia, por eso tiene obligación de formarla, ¿no? De formarse un juicio adecuado. Nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le puede impedir que actúe según esta. Entonces, estamos ante un punto que es muy importante, que es el tema de la formación de la conciencia. Pero primero, vamos a ver los tipos de conciencia.
En relación a la verdad, si yo conozco o no la verdad, pues puede ser una conciencia verdadera a partir de principios que se adecúan a la realidad, y una conciencia errónea dicta juicios falsos. Después, el juicio falso puede suceder por ignorancia invencible. Por ejemplo, una persona que nace en un ambiente y en una familia lejos de la religión verdadera. Pues ese pobre chico que nace tiene una conciencia invencible de saber si está bien o está mal. Si nace entre luteranos, pues no sabrá que Lutero se alejó de la Iglesia Católica por lo que sea, ¿no? Pues bueno, eso es invencible. Mientras que una ignorancia vencible, que alguien lo tocaba en este asunto de personas que no quieren aprender las cosas de la moral para no tener que portarse bien. Tienen la oportunidad de vencer esa ignorancia y no quieren. Y luego, en relación a la seguridad, hay distintos grados. Una conciencia cierta es la que juzga con toda seguridad, probable ya juzga menos, dudosa cuando piensa pues que seguramente se está equivocando, y ya perpleja, pues es la persona que piensa si hace una cosa es mala, y si no la hace también es malo. O sea, es domingo, tengo que cuidar a mi abuela, si me voy a misa dejo a mi abuela y entonces cometo un pecado, si no voy a misa cometo un pecado. Entonces el pobre está con la conciencia perpleja. Ahí en este caso en particular hay que cuidar a la abuela, evidentemente, o buscar a alguien que nos sustituya media hora y nos vamos a misa. Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, formación de la conciencia, y este tema toca muchísimo el trabajo que realizan ustedes. Es bien importante formar bien a las personas, formar muy bien su conciencia, pero no exagerando en el tema de que todo es pecado y así. Me pasa mucho con niños pequeños que les pregunto, por ejemplo, una mentira es pecado mortal, por ejemplo, cuando van a comulgar, ¿no? Una mentira es pecado mortal y contestan todos, sí. Pues no, depende. Hay mentiras que son veniales y que por lo tanto no te estoy diciendo que mientas, pero pues, si mientes con una mentira venial, pues puedes comulgar. El robo es pecado mortal y otra vez dicen, sí, pues depende. Si me robo una cosa pequeña, no te estoy diciendo que lo hagas, está mal que robes, pero si es una cosa pequeña, pues no es pecado mortal, evidentemente, ¿no? Entonces eso, formar muy bien la conciencia de las personas y la nuestra también, ¿no? Porque, oigan, ¿alguna duda? ¿Nada? Padre, ¿le parece que volvamos a cerrar y abrir sesión porque nos quedan 4 minutos? Perfecto, claro que sí. El nuevo ID y ya